Muy buenos días nuevamente. Damos gracias a Dios por este hermoso día que el Señor nos regala. Y gracias por estar conectados y adorar al Señor junto con nosotros. Queremos cantar su palabra y gozarnos en Él, darle toda la gloria y toda la honra que solamente Él merece. Que Dios les bendiga y únanse a nuestros cantos en esta hora. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dile al Señor con todo tu corazón. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada yo te buscaré. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de adorarte. Te damos gracias, Padre, por Jesús, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a Jesús, nosotros en medio de nuestra debilidad podemos decir que somos fuertes. Dad gracias con el corazón. Dad gracias al único santo. Dad gracias porque nos dio a su Hijo Jesús. Dad gracias con el corazón. Dad gracias al único santo. Dad gracias porque nos dio a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que Él hizo en la cruz por mí. Dad gracias
Santo, dad gracias porque nos dio a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que Él hizo en la cruz por mí. Dad gracias. Sí, Señor, queremos entrar en tu presencia. Queremos entrar a cada momento. Queremos que sigas abriendo camino para nosotros, para entrar en una relación más profunda contigo. Y por eso cantamos esta canción como una oración. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El de manos limpias y un corazón puro, que no es vanidoso y habla verdad. Señor, yo quiero entrar, dile al Señor, en tu santuario para adorar. Ven, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Ven, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad quita y dame tu amor. Ahora tú y yo podemos decir: Señor, ya puedo entrar
podemos gozar en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y podemos seguir cantando que Dios nos ciñe de poder, que Él nos abre el camino para continuar adorándole y glorificándole mientras vivamos aquí en la tierra. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace firme estar sobre mis alturas. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace firme estar sobre mis alturas. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Una vez más, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace firme estar sobre mis alturas. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. ¿En dónde se encuentra la fuente del gozo? ¿Cómo disfrutar del gozo? Pues en semanas anteriores estuvimos en la serie pasada viendo el libro de los Hechos, capítulo 13, 14, 15 y 16, como el apóstol Pablo, acompañado con Silas, con Timoteo y con Lucas, empezó a ir a las regiones de la provincia de Asia y posteriormente se dirigió a Troas, y de allí se le apareció un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos inmediatamente obedecieron al llamado del Señor, evangelizaron a Lidia, predicaron allí el evangelio, la bautizaron a ella y a los que había en su casa, luego liberaron a una joven de los demonios y también de la esclavitud, de la trata de personas, y finalmente le predicaron el evangelio al carcelero de Filipos e inició la iglesia de Filipos. Pues han pasado 11 años, Pablo está ahora en la cárcel, nuevamente en la cárcel, y le escribe a su amada iglesia de Filipos. ¿En dónde está la fuente del gozo? Y ustedes ahí tienen dos gráficos, uno de ellos es la portada de un libro de Mark Twain llamado Las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain escribió varios libros, también está El príncipe y el mendigo, y Mark Twain fue uno de los más grandes humoristas que había en los Estados Unidos. Pero Mark Twain decía: mi única amiga es la muerte, lo que más anhelo en mi vida es la muerte, siempre envidio a los muertos, decía Mark Twain, el hombre que hacía reír a Norteamérica. Y en la parte derecha de su pantalla van a ver a David Garrick. David Garrick fue un hombre que trabajó en el teatro, fue un hombre muy famoso, muy conocido, interpretando como actor británico las obras de Shakespeare. Y con base en David Garrick, un poeta mexicano escribió el poema Reír llorando, del cual narra la tristeza de este famoso cómico. Y en ese poema de David Garrick, el terapeuta ve que Garrick está muy triste y le pregunta: ¿eres pobre? No, soy rico. ¿Viajas poco? No, viajo por todo el mundo. ¿Estás solo? No, ando en compañía.
tienes familia, y dice, mi mejor amigo y mi familia son mis tristezas. Entonces el terapeuta le dice, bueno, realmente no veo cómo puedes encontrar consuelo para ti, pero ahora mismo en esta ciudad hay una presentación de un actor que todo el mundo ama y quien lo ve termina muerto de carcajadas, termina riendo. Este hombre se llama Garrick. Yo te animo a que usted vaya y lo vea esta noche en su presentación. Quien ve a Garrick termina riendo. Y entonces Garrick le dijo, cámbieme la receta, pues yo soy Garrick. Eso no funciona conmigo. Hombres llenos de tristeza, llenos de soledad, ¿dónde está la fuente del gozo? La Biblia dice que Yeshua HaMashiach sería varón de dolores, experimentado en quebranto, iba a sufrir como ninguno. De hecho, los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último de los mortales, serían vertidos sobre la persona del Mesías. Todos los pecados de todas las personas, de todas las edades, serían vertidos sobre Jesús. Y como que escondimos del rostro porque se afeó su apariencia debido al pecado, debido a la enfermedad, debido a la tortura a la cual iba a ser sometido en la cruz del Calvario por los soldados del Imperio Romano, por el acoso de los sacerdotes judíos. Pero ese Jesús torturado dijo palabras como las siguientes en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo del Mesías, el gozo del Salvador, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. A diferencia de Mark Twain y de Garrick y de muchas tantas otras personas, Jesús es la fuente del gozo. Y esta epístola a los filipenses fue escrita por el hombre más feliz del mundo, decía yo la semana pasada. El hombre más feliz del mundo, que estuvo en Filipos preso en un cepo, en una prisión de bien adentro, en una celda interior donde había frío, donde había humedad, donde olía asqueroso, donde no había luz y donde él tenía su espalda llena de heridas porque había sido golpeado por el carcelero y sus compinches. Pero allí él canta himnos de alabanza al Señor. ¿Dónde se escribió la epístola a los filipenses? Ya lo dije, 11 años después, en una casa prisión en Roma, donde el apóstol Pablo está esperando un dictamen, el veredicto de César, el cual va a ser cortarle la cabeza. Y los destinatarios de esta epístola que él está escribiendo en la cárcel y que quizás Timoteo y tal vez Epafrodito le están ayudando a escribir, los destinatarios es su amada iglesia de Filipos, los filipenses, que estuvieron con él, con el apóstol Pablo, ya sea Silas, ya sea Timoteo y ya sea Lucas, el cual muchos creen que era el varón macedonio que se les apareció. Entonces, en la epístola a los filipenses la palabra gozo como sustantivo o como verbo aparece más de 19 veces. Recordemos que Pablo está en la cárcel esperando ser ejecutado. Pero no solamente la palabra gozo abunda en la epístola a los filipenses, sino también Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, aparece 51 veces. En los 104 versículos de la epístola, Jesús aparece en 51 de ellos. Casi que en el 47% de toda la epístola aparece el nombre del Mesías. Y ustedes pueden ver a Jesús en Filipenses, en todo Filipenses. No voy a profundizar en eso, pero si usted quiere, tome una foto a la pantalla, déle un pantallazo, una captura de pantalla, para que luego pueda ver cómo aparece el Señor Jesucristo en la epístola a los Filipenses. Ahí en Filipenses, Jesús aparece como la fuente de gracia y de paz, de todas las riquezas celestiales, junto al Padre Celestial. Eso lo puede encontrar en Filipenses 1:2, en Filipenses 2:6, en Filipenses 2, del 9 al 11, en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero también en Filipenses aparece el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, como el Espíritu de Jesús en Filipenses 1:20.
Jesús aparece en esta epístola como el Señor del futuro, en Filipenses 1:6, 1:10, 2 del 9 al 11. Ustedes lo tienen y pueden tomar una captura de pantalla para que vea que Jesús aparece como el Señor del futuro. Pero Jesús no solamente aparece como el Señor del futuro, Jesús también aparece como el Señor del presente y del pasado en Filipenses 1:29, en Filipenses 2:8 y en otros textos que ustedes pueden ver allí. Jesús no solamente es la fuente, la razón, también es el destino del gozo del creyente, y eso lo pueden ver en Filipenses 1:18, Filipenses 3:1, 3:3, 4:4. Recuerda Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, dice Pablo desde la prisión, regocijaos. 4:10. Entonces, Pablo le está dando ánimo a la iglesia a través de la persona del Señor Jesucristo. Jesús nos da ánimo y seguridad. Jesús es el Señor de las circunstancias y Jesús es suficiente para cualquier problema que tú y que yo tenemos. Eso está en Filipenses 1:13, 14, 26 y 29. En Filipenses 2:19, 2:23, Filipenses 4:7 y 4:19. Entonces Jesús es la razón de nuestro gozo. Entonces el tema central de la epístola a los filipenses es el gozo, es la persona de Jesús. Jesús es nuestro gozo. Y a diferencia de la mayoría de los motivadores y predicadores falsos de la prosperidad contemporáneos, Pablo centra nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, nuestro perdón, nuestra esperanza y la fuente de nuestro gozo en alguien que se despojó a sí mismo, se humanó, tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo y murió por nosotros. Cristo el Señor. Él es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él es la razón del gozo del creyente. Pero cualquiera pensará, bueno, el apóstol Pablo ya sabemos que estaba sufriendo, está en la cárcel, está a punto de ser decapitado y le escribe una carta, ya lo dijimos, bien amorosa, bien familiar. De hecho, la carta no tiene una estructura lógica, más bien es una carta emotiva de un amigo para sus amigos, del pastor para sus ovejas, de una oveja que es Pablo para las ovejas de la iglesia de Filipos. Y la iglesia de Filipos, que es la receptora inicial de esta carta y de la cual nosotros también podemos leer en el siglo XXI y ser bendecidos, esta iglesia de Filipos no era ajeno a la problemática que se vivía en el primer siglo. ¿Qué problemática? Hedonismo, humanismo, materialismo afuera. Pero adentro había problemas también. Se cree, o definitivamente había un problema doctrinal, un problema teológico. No se sabe si era que los judaizantes seguían molestando y decían que tenían que guardar los 613 misbah, entre ellos tenían que circuncidarse y volverse judíos para poder ser cristianos, o el gnosticismo, que hablaban acerca de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, el demiurgo, y que a través de ciertas prácticas físicas ellos podían llegar a tener un conocimiento más profundo, un conocimiento oculto, o de pronto eran estos dos errores doctrinales que se habían metido a la iglesia de Filipos. Y Pablo entonces escribe desde la cárcel, escribe con gozo, escribe con esperanza, escribe acerca de la persona del Mesías a una iglesia que está rodeada de hedonismo, rodeada de placer, bajo presión del Imperio Romano, pero también adentro está viviendo diferentes crisis. ¿Era acaso diferente la iglesia de Filipo a la iglesia del siglo XXI? No. Miremos algunas de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia a los filipenses. Era una iglesia que debía ser gozosa en medio de la tormenta. Por ejemplo, Pablo les escribe, unos anuncian dentro de la iglesia de Filipos, unos anuncian al Mesías por contención. Predican a Cristo, pero sus motivos para predicar a Cristo no son puros. Ellos que quieren que crezca el grupo. Y hoy en día se hacen muchas cosas para que los grupos crezcan, incluso con prácticas humanas, carnales,
La Biblia dice que la sabiduría de este mundo es humana, animal, diabólica. Y nos inventamos cosas como cacería de huevos, que los conejos ponen huevos. Pues en América Latina los conejos son vivíparos y ponen conejos. Las gallinas son ovíparas y ponen huevos. Los conejos no ponen huevos. Y entonces huevos de colores para que hablar de Jesús. ¿En qué parte de la Sagrada Escritura está eso? ¿Por qué no se habla directamente de la palabra del Señor? Entonces, a través de mecanismos comerciales y de mercadotecnia, le decimos a la persona, bueno, aquí hay 2 círculos en este folleto. El círculo de la izquierda son personas tontas, bobas, todo anda en desorden, porque Cristo no está allí. Y el Cristo, la persona de la derecha, el círculo de la derecha, es una persona exitosa, próspera, todo le sale bien, es un campeón. ¿En cuál de los 2 círculos está usted? En el izquierdo. ¿En cuál le gustaría estar? ¿Le gustaría ser un campeón? En el derecho. Repita esta oración que hicieron un par de mercadotecnistas y usted será salvo. Falso. Eso no está en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que nos debemos arrepentir de nuestros pecados, debemos creer el Evangelio y debemos volver al Señor. Debemos arrepentirnos y volvernos al Creador de nuestras almas. No tiene nada que ver con círculos ni con motivaciones carnales. Entonces la iglesia de Filipos estaba anunciando a Cristo por diferentes motivos, algunos correctamente, pero otros, como dice Pedro, por ganancia deshonesta. Es que entre más personas vengan, más diezmito traen. Eso es algo incorrecto, eso es una motivación errada. O para que yo sea el super pastor de la ciudad. Motivaciones erradas que no tienen nada que ver con el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Unos anuncian a Cristo por contienda, luego les dice que os comportéis como es digno del Evangelio, porque había algunas personas que no se comportaban como es digno del Evangelio. ¿Qué es comportarse como es digno del Evangelio? 1, andar en santidad, pero 2, andar en misericordia. Andar en santidad no me da el derecho de la gente 007 de andar juzgando a todo el mundo y yo creerme el Superman espiritual, sino que cuando ve a alguien caer, lo restauro con espíritu de mansedumbre, como dice la Sagrada Escritura. Y ahí en Filipenses 1:27 habla acerca de eso. En tercer lugar, Pablo les dice, en nada intimidados por los que se oponen. Habían algunos con nervios porque les están cerrando sus páginas de Facebook, porque les están cerrando su Instagram por hablar de Cristo, por decir que el aborto es asesinato, por decir que el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. Entonces había problemas en el siglo XXI. ¿Quién sabe cuáles eran los problemas que había en el primer siglo? Pero por esta presión de los judaizantes y del gnosticismo, ellos se sentían bajo presión. En cuarto lugar, Pablo les dice, completad mi gozo. Yo tengo el gozo del Señor, pero complétenlo, sintiendo una misma cosa. Había divisiones. Dice, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2, del 2 al 4. Y más adelante el apóstol Pablo le dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Porque parece que algunas personas estaban haciendo algún trabajo, desarrollando algún ministerio en la iglesia de Filipos, pero para que los vieran, para que vieran su espiritualidad a través de su trabajo, a través de sus obras. Y esto generaba que otros grupos tuvieran contiendas y murmuraciones. Y el apóstol Pablo le escribe a su amada iglesia y le dice, no hagan esto con murmuración y contienda. Luego dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Hay obreros que sirven al Señor de corazón, otros que lo hacen por la paga. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque algunos decían que había que circuncidarse y quitar el prepucio, la parte de arriba del miembro varonil, para poder llegar a ser buenos creyentes. Entonces dice Pablo, cuidado con los que los andan mutilando física, emocional y espiritualmente. Y luego dice, esas personas, Pablo refiriéndose a la iglesia de Filipos, a un sector de la iglesia de Filipos, les dice, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito. Invitemos a la iglesia, hagamos una actividad, hagamos una comida. Y claro, porque hay comida, llega la gente, entonces creemos que estamos evangelizando, cuando lo que estamos haciendo es adeptos
y amigos a la religión. Y sí, la religión está creciendo y el grupo está creciendo y la gente está contenta porque están comiendo, porque no se habla de arrepentimiento, solamente se habla de que va a ir bien todas las cosas. Entonces el grupo crece carnalmente, pero su Dios es su apetito y piensan solamente en las cosas terrenales. Pues hermanos, eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. Y más cosas les dice Pablo. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. Es interesante que la iglesia de Filipos comenzó con Lidia, con la muchacha endemoniada, pero parece que este liderazgo femenino continuó en la iglesia de Filipos. Y aquí hay dos líderes, parece, una se llama Evodia y la otra Síntique, que andan peleadas y andan buscando puestos, rangos dentro de la iglesia. Y entonces Pablo le dice, dejen de pelear, tengan un mismo sentir, Filipenses 4:2. Y también debido a la presión de la sociedad externa, Pablo sabía que la iglesia estaba bajo presión, estaba desanimada, estaba triste. Y le dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego en el Espíritu y con acción de gracias. Gloria a Dios. Pues entonces, Pablo, lleno de gozo en la prisión, le escribe a una iglesia problemada por problemas externos, problemas ajenos, pero también por problemas internos. Y vamos a ver un resumen de estos 4 capítulos de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. ¿En qué situaciones la iglesia de Filipos debía gozarse? Y voy a compartir algo con ustedes. En el capítulo 1, el apóstol Pablo les dice a los filipenses, deben gozarse a pesar de las circunstancias, a pesar de que la moneda de tu país se devalúe, a pesar de que te divorcies, no es el plan de Dios. Quizás estás triste, estás deprimido, piensas que fallaste tú, falló el otro, ¿sí? Los hijos de pronto no están andando como es debido, como es digno del Señor. Hay problemas dentro de la comunidad cristiana. La economía está en crisis, no hay trabajo. Pero a pesar de las circunstancias, Pablo dice a los filipenses, Jesús es Señor de las circunstancias. Gócense en Jesús porque Él es el Señor de las circunstancias. En el capítulo 2 dice, gócense a pesar de las personas. Va a haber personas, seres humanos que los van a incomodar, que son tóxicos, que los van a amenazar, que los van a meter en la cárcel, que los van a amenazar, que se van a meter en problemas, que te debes quedar callado y te van a decir una serie de cosas y van a traer presión sobre tu vida. Pero Pablo le dice a los filipenses, gócense en el Señor a pesar de las personas tóxicas. En el capítulo 3 dice, gócense en el Señor a pesar de las cosas. Tengan o no tengan, el Señor es suficiente. Y en el capítulo 4, gócense en el Señor a pesar de los problemas. A pesar de que naufragues como Él naufragó, a pesar de que te pongan en un cepo como a Él lo pusieron, a pesar de que lo encarcelen varias veces como lo encarcelaron, a pesar de que lo pongan en un lugar y le tiran piedras y lo escupan y lo golpeen con varas, aunque haya problemas, gócense en el Señor. Y entonces, como veíamos hace 8 días, Pablo da gracias al Señor por los filipenses. Ahí, en el capítulo 1 de Filipenses, los versos 1 y 2, Pablo escribe lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, no siervos del imperio, sino siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Santo es todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído el Evangelio, que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Veíamos la semana pasada también que la palabra obispo viene de la palabra episcopo, que significa estar mirando encima del rebaño, estar mirando a las ovejas, no como teniendo señorío, sino con ánimo pronto. ¿Qué significa eso? Se mira a las ovejas no para darle órdenes, sino para mirar que no hayan caído en un hueco, para mirar que no estén cerca de un precipicio, para mirar de que el lobo no se acerque, para mirar que no peleen entre ellas. Entonces el observador de las ovejas probablemente es otra oveja
que siente este corazón de padre, este corazón de pastor y cuida del rebaño del Señor. Obispo en la Biblia no es un título de una persona que gana más y que se cree superior a las ovejas. Pastor que no huele a oveja no es pastor. Obispo que no huele a oveja no es obispo. El obispo es una oveja que está cuidando a sus ovejas hermanas menores. Y los diáconos, la palabra diaconía, el diácono viene de una imagen del servicio de los romanos. Los romanos tenían esclavos y cuando el amo llamaba a su esclavo, a su siervo, la acción del esclavo, la acción del siervo de levantarse rápido ante el llamado de su señor provocaba que saliera polvo. Los pisos no eran de cemento, no tenían baldosín, sino que eran de polvo, de tierra. Entonces cuando el esclavo se levantaba tan rápido a servir a su señor, levantaba polvo. Esa es la palabra diácono. Diácono en la Biblia no es el que manda al pastor. Diácono en la Biblia no es el que manda a las ovejas. Diácono en la Biblia no es el que mira cómo se distribuye el dinero para beneficio propio. Diácono es el que sirve a sus hermanas ovejas para la gloria de Dios. Gracia y paz. Estas eran dos compañeras de Pablo que andaban con él para todos lados. Reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, del Abba y del Mesías. Sean ustedes llenos de gracia. Si ustedes miran las otras 12 epístolas escritas por el apóstol Pablo, en las otras 12 epístolas él habla acerca de su apostolado. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, llamado, y habla acerca de sus credenciales en el Evangelio. Pero aquí está su iglesia amada, la que él más ama, su iglesia querida, a la iglesia que él escribe de una manera muy tranquila, muy emocional, muy emotiva, muy familiar. Y entonces él no da créditos de su apostolado, sino solamente dice somos hermanos y en el Mesías. Y luego dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, os tengo en el corazón. Pero antes de eso, en el versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo está agradeciendo al Señor por la iglesia que está en Filipos. ¿Sí? Hay un profundo agradecimiento porque por el apoyo que le daban económicamente y porque le estaban mandando a Epafrodito a que ayudara al apóstol Pablo en su prisión. Y de esta manera tan afectuosa, Pablo comenzó a escribir la parte esencial de su carta, revelando la relación tan grata que había entre él y los creyentes de Filipos. Esta es la relación que tendría que haber entre los demás cristianos, especialmente entre un pastor y su congregación. Y si usted mira el versículo 4 de Filipenses capítulo 1, dice, siempre en todas mis oraciones ruego por todos vosotros. Pablo está orando por la iglesia. Pablo no solamente aparece el domingo de 11 a 12 de la mañana para predicar un sermón políticamente correcto y recibir su cheque, sino que Pablo día tras día está orando por sus hermanos de Tesalónica, de Galacia, de Éfeso, por cada uno de sus discípulos, pero también por su amada iglesia de Filipenses. Esta acción de orar por ellos era algo que llevaba a cabo siempre con regularidad y no algunas veces. Ruego con gozo, no con tristeza. ¿Sí? Hoy en día se está tratando de producir en la iglesia que en la iglesia haya alegría con efectos externos. Entonces invitamos al payasito Furarín para que nos haga reír. O el pastor empieza con un chistecito, hasta a veces de doble sentido, para que la gente se relaje y pueda escuchar la palabra del Señor, les entre más fácil la pedidera de plata. Y entonces estamos volviéndonos cómicos y payasos de la congregación en vez de predicar el evangelio de la gracia, el poderoso evangelio de Dios que salva vidas, restaura familias, provoca transformación en la sociedad. Pero no, ahora nos hemos vuelto el hazmerreír del mundo, ¿sí? Antes, cuando los creyentes llegaban a un lugar decían, uy, han llegado los que transforman el mundo.
Hoy en día les dicen, han llegado los trastornados por el mundo. ¡Qué vergüenza! Echamos chistes y hacemos reír a la congregación con asuntos carnales. ¿Para qué? Para atraer a la gente por la novedad y que los creyentes se sientan entretenidos y relajados. Pero esas prácticas no son buenas porque traen a las personas a la religión, pero no al Señor. Se necesita enfatizar la condición espiritual individual de los creyentes en su relación con el Señor. El gozo bíblico es diferente a la alegría mundana porque el gozo bíblico no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de la fuente del gozo en nuestra vida. Es algo interno en la vida del creyente. Así fue que Pablo entonces pudo decir: siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. El tiempo que Pablo dedicaba a la oración a favor de los creyentes de Filipos no era nada desagradable para él, era su gozo. No lo sentía como una obligación que tenía que cumplir. En realidad, era un placer para el apóstol el poder orar por ellos, y allí, en aquella oscura y triste prisión, le llenaba de alegría el corazón. Miremos en el versículo 5 el motivo que lo llevaba a Pablo a orar con gozo por esta congregación. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, 11 años atrás, hasta ahora. La palabra que se escribe ahí es la palabra koinonía, ¿sí? Que habla de una comunión muy profunda, más allá del simple saludo, del creer, del compartir, sino de algo hecho por la sangre de Cristo. Y en el versículo 6, el apóstol Pablo dice: estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta cuando el Mesías regrese por segunda ocasión. Persuadido significa con conocimiento de causa. Él sabe lo que va a decir, él está convencido y servirá de reflexión para los que lo lean ahí en la epístola. El que comenzó la buena obra, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, la finalizará. ¿Existe alguna ocasión en que Dios comience algo y lo deje incompleto? No. Dios siempre termina lo que comienza. Los creyentes de ese entonces y de la actualidad vivimos entonces entre esa tensión del ya, pero aún no. Cristo vino en la primera venida como Cordero de Dios, pero en su segunda venida Él vendrá como león de la tribu de Judá. Es el reino de Dios, ya está entre nosotros, pero todavía no se ha desarrollado plenamente el reino de Dios en nosotros. Con la venida del Mesías comenzó el siglo venidero. Con la llegada del Rey llegó el reino. Para Jesús el reino no es solamente algo que se ha acercado, sino que ya vino. Dice Lucas 17: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y Lucas 17 también dice: el reino de Dios ya está entre ustedes. Pero el Señor vendrá nuevamente a vivir en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Miremos ahora Filipenses 1, versículos 7 y 8. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. En los versos 1 al 6, el apóstol Pablo está hablando de su posición en Cristo, de quiénes son ellos en Cristo. Pero a partir del versículo 7, la oración de Pablo va dirigida a cómo deben comportarse los filipenses. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo. Esta palabra conmigo, esta construcción de conmigo, con nosotros, se va a repetir a lo largo de la epístola. Es el apóstol Pablo, que aunque es apóstol, también es oveja. Y la oveja habla con sus otras ovejas, sus hermanos en Cristo. Ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el pastor
sabe por nombre de cada una de sus ovejas. Yo te pregunto, ¿el pastor de tu religión sabe tu nombre? ¿Sabe dónde trabajas? ¿Sabe quién es tu esposa? ¿Sabe cuáles son tus hijos? ¿Sabe si estás desempleado? ¿Tu pastor sabe dónde vives? ¿Tiene tu número de teléfono para que te llame a la hora que él necesite? ¿O no sabe tu nombre? Porque la Biblia dice que el pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Gloria a Dios. Y esto pide en oración. Miren la oración que hace el apóstol Pablo. Que vuestro amor abunde. Pablo no pide para que su autoestima abunde, o para que su chequera abunde, o para que lleguen a ser presidentes de la nación. No, la oración de Pablo por los creyentes es para que el amor abunde, no para que la billetera abunde, sino para que el amor abunde. ¿Hay alguna diferencia entre esta oración que Pablo hacía por la iglesia de Filipos del primer siglo y la oración del siglo XXI que declara, decreta bienes, riquezas? ¿Hay diferencia? Claro que la hay. Necesitamos regresar a la iglesia del primer siglo, al evangelio de la gracia de Dios. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hoy en día dicen, no hermano, no piense, solo sienta. ¿Y cómo te sentiste en el servicio? ¿Cómo te sentiste? No importa la palabra, sino cómo te sentiste. ¿Te gustaron los chistes que eché? ¿Te hice reír? Compramos asientos cómodos para que la gente esté cómoda en el servicio, para que puedan diezmar y dar abundantemente. No predicamos acerca del pecado, no predicamos acerca del arrepentimiento, no decimos qué dice la Biblia acerca del aborto, no decimos lo que dice la Biblia acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer, porque de pronto se nos van los diezmos o nos bloquean en YouTube. Dice en ciencia y en conocimiento, no en el conocimiento vago de los gnósticos, sino en el conocimiento profundo de la palabra. Hay que conocer la palabra. Yo no puedo amar a alguien a quien no conozco, necesito conocer quién es Dios para poderle amar. Y la oración de Pablo no es que se sientan bien, la oración de Pablo es que ellos sean llenos de ciencia y de conocimiento espiritual. ¿Para qué? Para que tomen buenas decisiones, para que aprovechen lo mejor. No es volvernos hidrocefálicos intelectuales y espirituales, sino volvernos personas que aprobamos lo que es correcto, que al sí le decimos sí y al no le decimos no, que sabemos frenar en el momento oportuno, que decimos esto dice Dios, esto no lo voy a hacer porque va en contra de lo que dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No os conforméis, va a transformar. No conforma, sino transforma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el apóstol Pablo en Romanos. A fin de que seáis sinceros. Iglesia de Filipos necesitan ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, porque está cerca la segunda venida de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. No son frutos de nuestra carne, reglas humanas. ¿Sí? Nos inventamos reglas. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes llamar a alguien después de las 6 de la tarde, no te puedes cortar el pelo, tienes que usar velo, tienes que usar falda larga, tienes que tener lengua larga, tienes que cumplir una serie de reglas. No son reglas humanas, sino llenos de frutos de justicia. Hay frutos de la carne y está el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren cómo está orando Pablo. Señor, yo te ruego que la iglesia de Filipos no sea llena de reglas que los judaizantes querían traer sobre ellos, sino que sean llenos de fruto espiritual. ¿Para gloria de ellos? No. Miren cómo termina el versículo 11. Para gloria y alabanza de Elohim, del Dios creador. El Señor está con nosotros. El Señor estuvo también con su iglesia, la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo ora para que la iglesia sea llena de dinamis, de poder de Dios, para transformar la iglesia hedonista en la cual ellos están hundidos. Y Dios el día de hoy también quiere transformar nuestra vida, quiere transformar nuestra familia, quiere transformar nuestra sociedad. Pero, sea transformada o no sea transformada, el apóstol Pablo siguió predicando el evangelio de la gracia de Dios. El imperio romano no cayó inmediatamente, él no salió de la cárcel. De hecho, más adelante, él va a ser decapitado. Entonces proclamamos el evangelio no para que pasen cosas buenas, proclamamos el evangelio para que la gloria de Dios sea manifiesta y para que otros vengan al arrepentimiento. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu manera de orar por tus hijos? Que sean llenos de riquezas, que sean llenos de fuerza, de fortaleza, que sean llenos de buenos trabajos. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago justicia y misericordia a todo aquel que cree en mí, dice el Señor. Pues mi amado hermano, vamos a orar en este momento, y vamos a orar por nuestros hijos, y vamos a orar por nosotros mismos, y vamos a orar por nuestras comunidades de fe, para que nuestras congregaciones sean congregaciones que busquen la gloria de Dios, busquen lo que el Señor anhela, la santidad, el amor entre todos nosotros. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por esta epístola, dándote gracias, Señor, porque allí nos enseñas que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de las presiones externas del hedonismo, del materialismo, del gnosticismo, y en medio de los problemas internos, de las divisiones, de aquellos que se creen señores de la grey, señores de la iglesia, y se olvidan de ti, podemos tener gozo. En medio de esas circunstancias podemos tener gozo, y que la fuente de ese gozo es la persona del Mesías, del Señor Jesucristo. Padre, oramos por nuestros hijos, oramos, Señor, por nosotros mismos, oramos por nuestras congregaciones, para que sean llenas de la presencia del Señor, para que sean llenos de ciencia y conocimiento espiritual, para que sepan discernir entre el bien y el mal, y para que hagan lo que dice tu palabra cuando sean llenos del Espíritu Santo, para tu gloria, Señor. Amén.